Vamos a iniciar con la palabra. Quiero que levante su mano derecha. Póngase de pie un ratito. Vamos a hacer una declaración antes de iniciar con la palabra. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Y yo creo lo que mi Biblia dice que crea. Démosle un aplauso al Señor. Ahora sí, toma asiento. Qué importante es poder declarar, hacer declaraciones de fe. Nunca vayas a un lugar sin primero profetizar o declarar la palabra de Dios. La palabra abre camino, la palabra puede romper estructuras, la palabra puede abrirte puertas. Por eso es importante que podamos declarar una palabra antes de vayas a trabajar, hacer un negocio, si eres odontólogo, médico, lo que sea, pues en lo que te desempeñes es importante que primero declares una palabra de fe. Estamos viendo el tema, o estamos ministrando o hablando sobre una primicia de gloria. Diga conmigo: una primicia de gloria. Y habíamos hablado que las primicias son una fiesta judía. Era una celebración que hacían los judíos, era una fiesta y era una de las fiestas más importantes que hacían los judíos, ¿verdad?, en aquel tiempo y que aún siguen haciendo. Esta fiesta se celebraba una vez al año y era al inicio del año. ¿Cuándo era? Donde el pueblo de Israel se reunía para agradecerle a Dios y celebrar la bendición, la provisión, la protección por adelantado. Donde ellos preparaban una ofrenda de primicia, siendo esta la mejor ofrenda de todo el año, ya que con una ofrenda o con esta ofrenda que se da una vez al año, ¿cuántas veces se da? Una vez al año. Esta ofrenda servía para consagrar el año que se avecinaba. ¿Qué es consagrar? Para bendecirlo, para creer por algo mejor. Eso significaba la ofrenda de primicia. Ahora, nosotros como iglesia no somos judíos. Diga conmigo: no somos judíos. Y no seguimos una tradición, no seguimos una religión, no seguimos una liturgia, no seguimos una doctrina, pero sí creemos en un principio. No lo hacemos por liturgia, por tradición, pero sí sabemos que detrás de una ofrenda de primicia hay un principio. ¿Qué es lo que hay? Un principio. Entonces, les había mencionado que la primicia, la palabra primicia significaba en hebreo una promesa por venir. La primicia es la profecía, es la declaración, es el decreto de lo que estoy creyendo que el año 2026 tiene para mi vida. La primicia es una acción de fe que se está adelantando a creer lo que Dios va a soltar en este año 2026 para mi vida. Diga conmigo: la primicia es una acción de fe. Es una acción, es un decreto, es algo que yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo grandioso y poderoso sobre mi vida por adelantado. Y ahí les mencioné tres cosas que son una primicia. Y número uno, les dije que Jesús fue la primicia más importante del planeta Tierra. Eso es importante entenderlo. Jesús fue la primicia más importante del planeta Tierra. Eso debemos entenderlo, debemos clarificarlo en nuestras mentes, porque dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios nos entregó una primicia que fue su Hijo. Entonces, eso debemos entender. Y más adelante dice en el libro de Corintios que Cristo es la primicia. Él es la primicia. Él fue la primicia que Dios nos entregó, que fue su Hijo, para poder dar salvación y bendición a la humanidad. Lo segundo que también les dije, ¿verdad?, es que una primicia es poder darle a Dios lo primero. Entonces, Dios tuvo su primer hijo y nos entregó su primer y único hijo. Porque una primicia es darle a Dios lo primero. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás es bendecido. Cuando Dios es primero, tu casa es bendecida, tu negocio es bendecido, tu familia es bendecida, tus hijos son bendecidos, tu generación es bendecida. Cuando Dios es primero, todo lo que toques, todo lo que emprendas, todo lo que creas será bendecido.
Y lo tercero que les mencioné es que una primicia no es solamente darle a Dios lo primero, sino lo mejor. Diga conmigo, lo mejor. Las primicias se tratan de decirle a Dios que en este comienzo de año Él está por encima de todo. Por encima de mi familia, por encima de mis hijos, por encima de mi negocio, por encima de mi matrimonio, por encima de mis proyectos, por encima de mis sueños, por encima de mi ministerio, por encima de mi llamado. Él está primero. Por eso, si Jesús está por encima de todo, tienes que darle no solamente lo primero, sino lo mejor. La primicia de Dios hacia nosotros, que fue su Hijo, habla de qué tan importantes somos para Él. Porque Él no entregó un ángel, Él no entregó un arcángel, Él no entregó un querubín o un serafín, Él entregó a su Hijo. O sea, imagínate lo tan valioso que somos, que tuvo que entregar ¿a quién? A su Hijo. Entonces nuestras primicias deben hablar de quién es Dios para nosotros. Y si Jesús es lo primero y lo mejor, significa que debo entregarle lo primero y lo mejor a Dios. Ahora, luego de esto expliqué un poco lo que provoca una primicia en el altar al inicio del año. Número uno, que la bendición de Dios repose sobre mi casa. Enseñanza. Cuando tú traes la primicia al altar, tú le estás diciendo a Dios: quiero que tu bendición repose sobre mi casa. Por eso Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos y de toda la ofrenda y todo lo que se presente a vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose. ¿Qué cosa? Ayúdame a leer. Para que repose. ¿Sobre quién? Dígale que está a su lado: para que repose la bendición sobre tu casa. Lo que Dios me está diciendo es que a través de la primicia, la bendición de Dios en mi casa será permanente, no será pasajera. Será total, no será parcial. Dios va a bendecir a tus hijos permanentemente, no parcialmente. Por eso es importante traer nuestras primicias al altar. Lo segundo que provoca una primicia es que Dios no se va a olvidar de ti, sino que se va a acordar de ti, y para bien. Dile que está a tu lado: este año 2026 Dios se va a acordar de ti, y para bien. No para mal, sino para bien. Nehemías 13:31 dice: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para... Yo no sé si en el 2025 mucha gente se olvidó de ti, pero este año 2026 tu ofrenda de primicia hará que Dios siempre se acuerde de ti, y no para mal, sino para bien. Y lo último que les enseñé en Hebreos 14:4, les dije que la ofrenda de primicia habla de nuestra fe. Hebreos 11:4 dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín, y la ofrenda de Abel demostró, diga conmigo, demostró. O sea, no habló, sino que demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas, aunque, ayúdame a leer esta parte, aunque Abel, ¿qué dice? Aunque Abel murió hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo murió Abel? Dice todavía, diga conmigo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Recuerde, donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando de nuestra fe. Porque las ofrendas de primicias hablan de nuestra fe, demuestran nuestra fe. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando de la fe de un matrimonio, de la fe de una familia, de la fe de una casa, de la fe de un hogar, de la fe de unos hijos. Ahora, vamos a leer un versículo muy conocido, que inclusive aquí en el tiempo de ofrendas y diezmos lo predicó Andreita. Y es que dice Proverbios 3:9, no sé si me lo pueden poner. Dice: honra a Jehová, ayúdame a leer, que dice: honra a Jehová con tus bienes, ¿y qué más? De todos tus. Este proverbio lo escribió Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, el hombre más erudito de la Biblia, el hombre más completo de la Escritura. Y nos está enseñando un principio de honra, el cual no es con nuestros labios, no es con nuestra alabanza, no es con nuestro servicio, no es con nuestras ofrendas, no es con nuestros diezmos. Porque, ok, algunos tal vez servimos, alabamos, adoramos, leemos Biblia,
diezmamos y ofrendamos, pero aquí la palabra nos enseña que la honra que Dios nos está pidiendo, ¿verdad?, es subir un nivel más, es algo más, es otro nivel donde Él dice que sea a través de nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Porque las primicias es un nivel superior de honra. Pregunto, ¿honrar a Dios con nuestros labios es fácil o difícil? Sea honesto. ¿Honrar a Dios con nuestra adoración alzando las manos es fácil o es difícil? ¿Honrar a Dios con nuestro servicio es fácil o difícil? No es tan fácil. Tiene que levantarse temprano. Usted sabe que para que usted tenga una experiencia del nivel que usted la tiene, hay mucha gente sirviendo atrás de usted, para que usted venga cómodamente y reciba una palabra. Dice el verso que la verdadera honra no solo debe ser de labios, sino de acciones. Diga conmigo, acciones. ¿Y qué acciones? La acción de entregar nuestros bienes y nuestras primicias. Ahora pregunto, ¿honrar a Dios con nuestros bienes es fácil o es difícil? Ese silencio lo dice todo, ¿verdad? No es fácil. No es fácil honrar a Dios con nuestros bienes. Las personas que tienen grupo de conexión saben que las cosas se gastan en la casa. Se gastan los muebles, se gasta luz, se gastan cosas, ¿verdad? La refrigeradora muchas veces. Nunca falta un hermano, ¿verdad?, que le dices, estás en tu casa y lo primero que haces es ir a la refri. Cuando a mí me dicen, estás en tu casa, yo voy y hasta me acuesto a dormir. Pues si es mi casa, me dijeron, yo en mi casa me acuesto a dormir. Entonces no es fácil. Y ahí usted está viendo al hermano, ¿verdad?, que se sienta con los brazos sucios, las manos sucias. ¡Ay! O ves al niño ahí, ¿verdad?, que pegó un chicle en el piso y ¡ay! ¡Ay! Ve, ahí está hablando, habla Jehová, dice. Y esa madre que no se da cuenta, ¿verdad? Y queremos matar a la madre, primero al niño, pero después vemos que es un niño, se nos pasa y queremos ir contra la madre o el padre. Ahora, honrar a Dios con nuestras primicias, ¿es fácil o difícil? Diga, ay, ese le salió del alma. No es fácil. Lo más fácil es honrar a Dios con nuestros labios, con nuestra alabanza. Señor, yo te amo, yo te creo. Eso es lo más fácil. Ahí adorarlo y ahí estamos quebrantados. Pero cuando nos tocan, ¿verdad?, aquí, yo siempre digo, aquí hay que hacerle un encuentro, un retiro espiritual, hay que hacerle al bolsillo muchas veces. Entregamos el corazón, pero nos falta entregar acá. Sí, es la verdad. Porque la Biblia describe que el dinero es un Dios con D minúscula. Entonces es una competencia que siempre vas a tener ahí, luchando con el dinero. Porque es un Dios con D minúscula. Es un Dios poderoso, pero no es todopoderoso. Entonces, ayúdame a leer el verso 10. La palabra enseña que cuando caminamos sobre este principio, honrando a Dios con nuestros bienes y nuestras primicias, vamos a provocar algo. Ayúdame a leer el versículo 10, dice, y serán, vamos, ¿qué dice? ¿Y qué cosa? Tus graneros, dice Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Pregunto, ¿cómo serán llenos tus graneros? ¿Con deuda? ¿Con escasez? ¿Con miseria? ¿Con pobreza? ¿Con carencia? ¿Con necesidad? ¿Con estrechez? ¿Cómo serán llenos tus graneros? Dice el verso que serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de... Lo cuarto que te quiero enseñar y te quiero profetizar, iglesia, quiero decretar sobre tu vida que tu ofrenda de primicia va a provocar abundancia sobre tu vida. Eso es lo que hace la ofrenda de primicia. Porque cuando traes tus primicias, dice el libro de Proverbios, y entregas tus bienes, lo que provocas luego de eso es que haya abundancia sobre tu casa, iglesia. Dice el verso, honra al Señor con tus primicias y serán llenos tus graneros con abundancia. Más que un decreto, esto es una profecía para todo hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Sin embargo, debes entender que el amor de Dios no es condicional, pero la palabra profética sí lo es. Entendamos. El amor de Dios nunca va a ser condicional.
porque Él ya entregó a su Hijo por amor. Ya pasaste ese nivel, ya pasaste ese escalón. Dios te va a amar igual, aunque tú peques, aunque tú hagas lo que te dé la gana, aunque te portes mal, aunque no sé, seas rebelde, aunque hagas las cosas mal. Él te va a amar, porque el amor de Dios no es condicional. Sin embargo, la palabra profética sí lo es. Escuche, el amor de Dios es para todos, pero el cumplimiento de una palabra profética no es para todos. Esto le quiero enseñar. Porque el amor de Dios no es condicional, la palabra profética sí lo es. Cualquiera puede abrazar una palabra profética, pero no cualquiera puede abrazar la condición de una palabra profética. ¿A cuántos le han profetizado algo una vez en su vida? Muchas profecías no se cumplen porque detrás de la profecía hay un contrato, por así decirlo, tómelo en el buen sentido, con letras pequeñas donde te da una condición. Son esas letras pequeñas que no nos gusta leer. Son esas letras pequeñas que muchas veces pasamos y no entendemos o no lo vemos, y después vienen las complicaciones de lo que firmamos. Entonces, Dios, escuche esto, enseñanza. Dios no pone condiciones al amarnos, pero sí pone condiciones al profetizarnos. Cuando Él te ama, no te pone ninguna condición, pero cuando Él te profetiza, sí te pone una condición. Siempre que Dios profetizó sobre alguien, le entregó una condición a ese alguien. La Biblia dice: Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, fuerte, poderosa. Te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Pero hay una condición: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Moisés, te voy a usar para liberar a tu pueblo y a tus hijos y a tu generación, pero hay una condición, Moisés: debes de servirme. David, vas a ser el próximo rey de una nación, vas a ser próspero, vas a ser poderoso, vas a ser grande, vas a ser una persona de renombre, así como cuando nos profetizan, un profeta. Pero hay una condición: te van a perseguir para matarte. Son esas cosas que no queremos escuchar cuando nos profetizan. La gente se quiere acostar ujier y levantarse apóstol. La gente quiere acostarse cajero de un banco y levantarse como el presidente del banco. Así no funciona. Él está a su lado, así no funciona. Diga, hay condiciones para cumplir una palabra profética. Le estoy enseñando. Por eso yo le digo, yo no soy esa iglesia que y Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar y Dios te va a hacer. Yo te enseño cómo Dios lo va a hacer. Tú crees en el por qué Dios lo va a hacer, pero obedeces en el cómo. Por eso yo le estoy enseñando. José, vas a ser el gobernador de Israel, poderoso, amén. Wow, ¿sí o no? Se escucha lindo cuando el profeta profetiza. Sea honesto. Y algunos atrapan la profecía y no saben que están atrapando también la condición que hay en esa profecía. Pero hay una condición, José: te van a traicionar. Tus hermanos te van a vender. Serás un esclavo y te van a encarcelar. ¿Quién quiere una profecía así? Ahí ya como que cambia la cosa, ¿verdad? Por eso el amor de Dios no es condicional. La palabra profética sí. Siempre habrá una condición para que se cumpla una palabra profética. Proverbios nos enseña que la abundancia a la manera de Dios depende de una profecía que tiene un principio con una condición. Ahora, cuando honramos a Dios con nuestras primicias, dice la Biblia que serán llenos con abundancia nuestros lagares. Iglesia, hoy quiero profetizarte, vamos, recibe esta palabra sobre tu vida en este año 2026. Tú no vas a ser un acumulador de profecías. Tú vas a ser un manifestador de profecías, porque vas a no solamente abrazar la palabra profética, sino que vas a trabajar con la condición de la palabra profética. Vas a esforzarte, vas a disciplinarte hasta lograrlo y cumplirlo. La ofrenda de primicia que estamos preparando al Señor hará que la profecía de sobreabundancia se manifieste sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre la vida de todos nosotros. Vas a pasar, recibe esta palabra, de sobrevivencia a sobreabundancia. ¿Alguien puede creer esa palabra?
Yo estoy diciéndole a alguien que va a pasar de sobrevivencia a sobreabundancia. Iglesia, profetizo que no vas a sobrevivir, vas a sobreabundar. Los clientes van a sobreabundar, las ventas van a sobreabundar, los contratos van a sobreabundar, tu salud va a sobreabundar, tu economía va a sobreabundar. Iglesia, tu ofrenda de primicia va a provocar nuevos niveles de sobreabundancia sobre tu vida. Iglesia, recibe esa palabra. ¿Tiene problema con la sobreabundancia? Pues tiene un problema con Dios. Porque cuando Dios lo llamó a Abraham, no le dijo, y vas a ser pobrecitito, y vas a ser pequeñito, y nadie te va a parar bola. ¿Qué le dijo? Te bendeciré, te multiplicaré, te haré grande y poderoso sobre la tierra. Iglesia, quiero profetizarle a alguien que le esté creyendo a Dios por cosas grandes. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar y Dios va a engrandecer tu nombre. Así que honremos a Dios con nuestra ofrenda de primicia y vas a ver que vas a salir de la sobrevivencia a la sobreabundancia. ¿Alguien puede creer esa palabra? Lo quinto que te quiero enseñar o decretar sobre tu vida es que tu ofrenda de primicia va a provocar señales y milagros sobrenaturales. Solo 2, 3 le creyeron. Tu ofrenda de primicia va a provocar señales y milagros sobrenaturales, iglesia. Porque donde hay una ofrenda de primicia hay señales, hay poder de Dios, hay cobertura, hay milagros, suceden cosas sobrenaturales. Tu ofrenda de primicia va a provocar que las señales y milagros sobrenaturales que de parte de Dios que tiene sobre tu vida sean visibles. Diga conmigo, visibles. Por eso una primicia no se la da con la razón, no se la da con los números, no se la da con cálculos. La ofrenda de primicia se la da con fe. Diga conmigo, fe. Vamos, diga de nuevo, fe. La razón limita el poder de Dios. Los números limitan el poder de Dios. Los cálculos limitan el poder de Dios. Por eso la fe no calcula, la fe no razona, la fe no hace números, la fe obedece. Entonces, le pasó a los discípulos cuando les tocó alimentar una multitud. Comenzaron a calcular, a razonar y a hacer números. Imagínate, ya aquí usted ya ve el milagro prácticamente hecho. Pero cuando inició esta historia, la Biblia habla que Jesús los prueba a ellos y les dice, bueno, primero a los discípulos. Oye, ya es tarde, maestro, hay que mandarlos, porque ya es la hora de comer. ¿Y cómo vamos a alimentar a tanta gente? Como cuando usted lo van a visitar, ¿verdad? Ya se queda mucho tiempo. ¿Cómo lo despachamos? No se haga, que todo lo hemos hecho. Y ahí nos inventamos una cosa que nos llamaron, que era una emergencia, que no sé qué, para que se vaya rápido. Ah, ya, sí, perdón, se me hizo tarde, ya me voy. Es así. Entonces Jesús le dice, bueno, es tarde, denle ustedes de comer. Pero ¿cómo vamos a hacer si lo único que tenemos es 5 panes y 2 peces? Maestro, hemos calculado y nos dimos cuenta que 5 panes y 2 peces no alcanza. Calculamos, razonamos, multiplicamos, sumamos, restamos cuando llega el fin de mes, ¿verdad? Multiplica, suma, resta y dice, no alcanza. Entonces, los discípulos estaban viendo una realidad que era real, donde la razón, el cálculo, los números le decía 5 más 2 es 7. Pero mira cómo de lo que dice Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, a todo ese pueblerío, a todo ese montón de gente. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y le dio los panes a los discípulos y los discípulos a la. ¿Y comieron quiénes? ¿Algunos? ¿Pocos? ¿Unos cuantos? Todos, diga conmigo, todos. ¿Y qué más hice? Porque cuando tú crees en el Señor, cuando tú eres un hombre de Dios que cree en su palabra, que cree en sus promesas, tú sales de la sobrevivencia a la sobreabundancia. Dice que comieron hasta que no fue lo justo, no fue lo necesario, fue hasta que como cuando Karen dio el testimonio la semana pasada, que Dios le dio, ¿verdad? El trabajo, le dio la comida, le dio el desprecio y le dio todo. Entonces dice, y recogieron lo que
Dile a su lado, te va a sobrar. Dile, si el 2025, dile, te faltaba, en este 2026 te va a sobrar. ¿Cuántos lo creen? Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas, 12 cestas llenas. O sea, volvió a llenarlo. O sea, yo no entiendo cómo la gente cree que tenemos un Dios pobrecitito, que no prospera, que no bendice. Ahí está el evangelio de la prosperidad, y ahí está el evangelio de los magnates de la fe y tanta vaina que a veces nos alimentamos. Dice, y sobró 12 canastas o cestas llenas. Y los que comieron fueron como ¿cuántos? Sin contar ¿qué cosa? Usted sabe que si hay por cada hombre hay como, ¿verdad? Como una mujer y algunos dos mujeres, ¿verdad? Una o dos mujeres, ¿verdad? Por cada hombre y ¿cuántos niños? Imagínense, algunos que se reproducen como cuy. O sea, no habían 5,000, sino habían 15,000 o 20,000 personas. Imagínense. Pregunto, ¿cuántos panes habían? ¿Y cuántos peces habían? Ahora pregunto, ¿cuántos se alimentaron? 5,000 a 20,000 personas. Pregunto, 5 panes y 2 peces ¿alcanzan para 5,000 o 20,000 personas? Iglesia, prepárate porque así va a ser contigo, iglesia. Este año 2026 vas a ver señales y milagros sobrenaturales. Donde no hubo, va a comenzar a ver. Donde te hacía falta, va a comenzar a sobrar. Donde no tenías, vas a comenzar a tener, iglesia. Te profetizo que a ti te va a pasar lo que le pasó a todos los discípulos, iglesia. Vas a comer, te vas a saciar y hasta te va a sobrar. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Te va a pasar lo que le pasó a los discípulos. Vas a comer, te va a sobrar. Y le vas a poder repartir a todos, iglesia. Porque donde hay una ofrenda de primicia, habrán milagros y señales sobrenaturales. ¿O no es algo sobrenatural que pasó ahí? En la lógica humana, en los números humanos, en el cálculo humano, era imposible que haya una multiplicación de esa magnitud. Porque siempre donde está Jesús hay multiplicación. Entonces, el milagro de la multiplicación no vino de la mano de Jesús. El versículo claramente, ya lo hemos estudiado, dice que fue de la mano de los. Es decir, que Jesús bendijo los panes, trajo la bendición, lo presentó como primicia. Mira lo importante, eran los primeros panes y los primeros peces, los presentó como, ahí hay una primicia. Y cuando los bendijo, los consagró, los entregó, se lo entregó en la mano de los discípulos. Y luego los discípulos lo entregaron a la multitud. Dice Mateo 14:19 que Jesús bendijo y partió los panes y los peces y se lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando ¿qué cosa? Los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los consagró, presentó su primicia y dice, y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos a quién? Iglesia, si eres discípulo de esta casa, quiero declararte esta palabra. A tus manos llegará la multiplicación. A tus manos llegará la provisión. A tus manos llegarán los contratos, los negocios y las oportunidades. Porque una ofrenda de primicia siempre va a provocar milagros y señales, prodigios y multiplicaciones sobrenaturales, iglesia. Yo te estoy hablando que Dios es un Dios sobrenatural. Un Dios que sobreabunda. Entonces la ofrenda de primicia siempre va a provocar señales y milagros. Que no te sorprenda que te aparezca dinero en la cuenta. Nadie lo creyó. Bueno, yo sí lo creo, amén, porque ya me ha pasado. Yo entiendo que su lógica, su mentalidad no le deja creer esto. Por eso la fe no calcula, la fe obedece. La fe no se antepone a la lógica, la fe va más allá de la lógica. Que no te sorprenda que te aparezca dinero en la cuenta. ¿Cuántos lo creen? Ahí creyeron, ahí alguien más creyó. Que no te sorprenda que te den a ti el contrato y no al más calificado y cualificado. Que no te sorprenda que a ti te den el puesto y como lo querías. Que no te sorprenda que a ti te den el ascenso. Que no te sorprenda que a ti te dé el trabajo, iglesia. Por eso debes eliminar la razón de tu vida. Dile que está a tu lado, elimina la razón de tu vida. Porque la razón se basa en tu realidad, pero la fe se basa en la verdad de Dios.
La realidad decía que 5 panes y 2 peces no podrían alimentar a 5,000 personas. Pero la verdad de la palabra, la verdad sobrenatural de Dios decía que 5 panes y 2 peces podrían alimentar a 5,000 personas, iglesia. Por eso lo sexto que te quiero decretar y profetizar sobre tu vida es que tu ofrenda de primicia va a activar bendiciones sobre tus generaciones. La ofrenda de primicia activa bendiciones. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Nuestras generaciones. Números 15:21 dice: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová, ¿qué cosa? Ofrenda, ¿por quién? Por vuestras. Dice la Biblia, la escritura, la palabra más segura, la profecía más segura, que es la palabra, que cuando estamos dando una ofrenda de primicia, lo que estamos haciendo no solamente es por nosotros, sino por nuestras. Levante su mano y diga conmigo: mis generaciones serán benditas por causa de mi primicia. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso si lo crees. Tu ofrenda de primicia va a provocar la bendición no solamente para ti, sino para toda tu generaciones, iglesia. La Biblia dice que Jesús fue la primicia para bendecir a una humanidad. La Biblia dice que Samuel fue una primicia para bendecir una generación de profetas. La Biblia dice que Isaac fue la primicia para bendecir toda la generación de Abraham. Porque donde hay una ofrenda de primicia, habrá una generación de bendición. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una generación de bendición. La primicia de Abraham provocó bendiciones sobre sus generaciones. En Génesis 12:2, Dios profetiza sobre Abraham. Y vamos a ver lo que dice Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande. ¿Por qué grande? Porque Dios es grande. Usted está pensando en la bendición chiquita. Dígale a su lado: no pienses en una bendición pequeña, piensa en una bendición grande. Yo quiero golpear tu mente y que puedas entender que tienes un Dios grande. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. ¿Y qué más? ¿El nombre de quién? De Dios. A ver, ahí voy a matar unas vaquitas sagradas para los religiosos. ¿Qué nombre se viene a engrandecer? ¿El de Dios o el de Abraham? ¿Qué problema tienes tú con el crecimiento, con la multiplicación, con la bendición, con la prosperidad? A veces nos gusta sacar ciertos textos, ¿verdad? Que mientras más humildes, mientras más pobres nos vemos, somos más ricos en Dios. Y no es así. Tiene que notársete la bendición. Tómalo bien. No lo tomes a mal. Ay, pastor, usted piensa. No, tómelo a bien. Mi intención como pastor es que usted crezca y prospere. Por eso cada herramienta que yo le doy es una herramienta de crecimiento. Entonces dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás. Diga conmigo: mis generaciones serán bendición. Pregunto: ¿cómo van a ser tus hijos? ¿Cómo serán tus nietos? ¿Cómo serán tus bisnietos? ¿Cómo será tu casa? ¿Cómo será tu familia? Escuche, la ofrenda de primicia que Abraham entregó, el cual fue Isaac, activó esta profecía en Abraham. Porque una ofrenda de primicia o una primicia tiene el poder de activar profecías. Había una palabra sobre Abraham: te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, serás bendición, nadie te podrá maldecir, yo estaré contigo y engrandeceré tu nombre. Perfecto, pero hay una condición, y es que me vas a entregar a tu hijo. Son las letras pequeñas del contrato que no nos gustan, las que no se nos avisan y que muchas veces están por debajo y que no las vemos. Una primicia, recuerde, es una promesa por venir. Y una profecía es una promesa que me prepara para el futuro. Entonces, una primicia es una promesa por, y una profecía es una promesa que me prepara para el futuro, sin miedo, para el
Y cuando se juntan una primicia con una profecía, tus ojos tendrán que prepararse para ver una promesa activarse y cumplirse, iglesia. Así que hoy yo le vengo a decir a alguien que está creyendo por algo grande, que cuando tú traes tu primicia al altar y cuando tú abrazas la profecía y la pones por obra, tus ojos tarde que temprano tendrán que ver esa bendición activarse y multiplicarse sobre tu vida. ¿Alguien puede creer esa palabra? No sé qué profecías te han dado, pero lo que sí sé es que tu primicia hará que esa profecía se active y se cumple. Dile que está a tu lado, tu primicia va a hacer que tu promesa, que tu profecía se active y se cumpla. Amén. Cuando Abraham puso a Isaac en el altar para entregarlo como primicia, se activó una promesa de bendición a su generación. Porque cuando entregó, a ver, usted póngase a ver a Abraham entregando ¿a quién estaba entregando a Abraham? O sea, no estaba entregando a cualquier persona o cualquier cosa material, estaba entregando a su. Y un hijo no tiene valor, no hay valor que pueda cumplirse, ¿verdad? Que pueda completarse para poder, ¿verdad? Recuperar un hijo. No hay forma, no tiene nombre eso. Entonces, el momento que él va a entregar su primicia, él comienza a batallar con la mente. Cuando él va con su primicia, con su ofrenda de primicia, él está caminando y el hijo le decía, ¿y dónde está el cordero? Está el cuchillo, está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y él decía, tranquilo, Dios proveerá, tranquilo, Dios proveerá. Y lo vivía engañando al niño porque la primicia era él. Usted se imagina el terror que vivió ese padre mientras iba caminando con su hijo, tratando de llevarlo a adorar a Dios, porque él le dijo a los criados, iremos, adoraremos y volveremos. Se estaba adorando a Dios, no se iba a alzar sus brazos, no se iba a declarar un amén, él iba con su primicia para entregarla y adorarlo al Señor. Usted se imagina el cuadro tan complicado que estaba viviendo Abraham en ese momento. Era su único hijo, era el hijo de la promesa. Y es cuando decimos, Señor, pero tú me prometiste, tú me dijiste y ahora me lo vas a quitar. Y Abraham, y Dios lo que no quería en Abraham era probar su fe solamente, sino probar su corazón. Él no quería matar a su hijo, él quería matar su corazón. Y en ese momento la primicia comienza a hablarle. Porque así muchas veces va a ser la primicia cuando la vamos a traer al altar y nos comienza a hablar. No es mucho, no es poco. Y ese pastor que te está hablando y que estás creyendo y que no sé qué y que no sé cuánto. Porque la primicia comenzó a hablarle a Abraham. Y de repente él dice, cuando Abraham puso a Isaac en el altar para entregarlo como primicia, se activó una promesa que la generación de Abraham sería bendecida. Porque una primicia en el altar activa bendiciones para nuestra generación, iglesia. Cuando tú traigas tu primicia al altar de aquí a unos días, tú tienes que creer con todo tu corazón que esa primicia, no porque tenemos fe en el poder del dinero, del recurso de la primicia, sino fe en el poder de Dios. Y ahí comienza Dios y después de que hace eso Abraham, Dios le dice, no. Yo recuerdo que cuando te llamé te di una palabra. Yo recuerdo que te dije que te engrandeceré, que bendeciré tu nombre, que serás bendición. Yo sí recuerdo eso. Pero ¿sabes cómo me acordé ahorita? El que me entregaste la primicia. Y de repente Génesis 12, 22 y 6 dice, y le dijo el Señor porque quien lo está diciendo es Dios. Puesto que has hecho esto y no me has negado, ¿a quién? ¿A quién? Diga conmigo, primicia. Dile, le dijo, no me has negado tu primicia. Sé que te costó, sé que calculaste, sé que la razón humana te decía, no hay, está difícil, las cosas son complicadas, no es tiempo de. Es tu único hijo, ahora ¿cómo va a Dios a bendecirte? ¿Cómo te va a cumplir la profecía Dios? Dijo, juro por mí mismo que te bendeciré poco. ¿Cuánto? Otra vez mucho. Haré de tu descendencia que sea tan. Y estamos en el año de la multiplicación, es decir, multiplicaré tu descendencia. Y es la misma palabra que estamos caminando este año. Como las estrellas de él y como la arena que hay en la orilla de él. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. Termina el verso diciendo, y esto es poderoso, y póngame atención. Siempre, a través de esta primicia, siempre tus hijos, tu generación va a vencer a sus enemigos.
Pregunto, cuando Él dice, además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, ¿de quién está hablando Dios? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, pero además ellos, ¿de quién está hablando? De la generación. Y este es lo séptimo y con lo que quiero terminar. Tu ofrenda de primicia tiene el poder de activar victorias por adelantado. Porque cuando entregamos la primicia, activamos victorias sobre nuestras generaciones. Iglesia, alza tus manos, profetizo sobre tu vida, Judá Ministry, que tu primicia va a activar victorias por adelantado sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos y aún más hasta 1000 generaciones. ¿Alguien puede creer esa palabra? Dice, lo que has hecho ha provocado, le dice Abraham, que hayan victorias sobre tus generaciones. Es decir, que tu primicia va a hablar y va a declarar, va a hablar aún por tus hijos, por tus nietos y bisnietos que no han nacido. A tu familia le conviene que seas un hijo de Dios. A tu familia le conviene que tú creas en Dios con todo tu corazón. Dice el verso que nuestras generaciones siempre vencerán. ¿A quién? A sus enemigos. Iglesia, te profetizo, tus hijos siempre van a vencer la enfermedad. Tus hijos siempre van a vencer la pobreza. Tus hijos siempre van a vencer el cáncer. Tus hijos siempre van a vencer las drogas. Tus hijos siempre van a vencer los vicios, porque una primicia, una ofrenda de primicia tiene el poder de activar victorias adelantadas sobre nuestras generaciones, iglesia. Y hoy profetizo sobre tu vida que tu ofrenda de primicia va a activar victorias, glorias y triunfos sobre tus generaciones. ¿Alguien puede creer esa palabra? Hay cosas que tú no puedes hacer, pero que tu primicia puede hacer, iglesia. Así que créelo. Cuando usted no pone a Dios primero, usted tiene que andar buscando las bendiciones, porque ahí usted se acuerda de Dios. Pero cuando usted pone a Dios primero, tiene que prepararse. Él está a tu lado, prepárate para que las bendiciones te busquen. Y no solamente a ti, sino a tus generaciones. Prepárate, iglesia, porque las bendiciones este año 2026 te van a buscar, te van a alcanzar y te van a perseguir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede creer esa palabra? Tú ya no vas a buscar bendiciones. Las bendiciones te van a perseguir, te van a buscar y te van a alcanzar. Esto es para alguien que lo vaya creyendo. Y termino con esto. Las primicias en un altar es señal de que somos bendecidos por Dios y bendición para los demás. Las primicias en el altar son una declaración, son un reconocimiento de que somos bendición y bendición para los demás. Por eso no podemos negociar con las primicias, porque una primicia es la de señal de que soy bendición y puedo bendecir a los demás. Escuche, las primicias en el altar no es solo para que Dios me bendiga. Las primicias en el altar es porque yo ya soy bendecido. Diga conmigo, yo ya soy bendecido. Y las bendiciones me persiguen. Entonces las primicias, cuando las traigas de aquí a fin de mes, lo que estás declarando es que eres bendición. Y porque eres bendición, las bendiciones te alcanzan. Escuche, usted no tiene que andar pensando en bendiciones. Usted tiene que pensar que ya es una bendición. Y el bendecido tiene un trabajo bendecido, tiene una empresa bendecida, tiene familias bendecidas, tiene hijos bendecidos, tiene un hogar bendecido. Porque cuando caminamos con Dios se anulan todas las maldiciones que persiguieron a nuestros antepasados y se activan todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras generaciones, iglesia. Hoy vengo a declararte, hoy vengo a decirte, hoy vengo a decretarte que tu ofrenda de primicia va a hablar de que eres bendición. Dile que está a tu lado, eres una bendita bendición. Por eso no podemos negociar con las primicias. Es una señal de que somos bendición. Gálatas 3:14 dice: mediante Cristo Jesús es la primicia. Mediante la primicia, dice Gálatas, Dios bendijo ¿a quién? ¿A quién? Pregunto, ¿quiénes son los gentiles?
Dígale al que está a su lado, tú y yo somos los gentiles. Escuche, un gentil es aquel que no tiene sangre judía. Eso es un gentil. Y la bendición de Abraham solamente era para los judíos, los que tenían la sangre judía. Pero dice el verso que mediante la primicia que es Cristo, no sé si tú lo estás entendiendo, Jesús bendijo a los, diga conmigo, me bendijo a mí. Ahora, póngase de pie. Pregunto, ¿con qué bendición Dios te bendijo? Gálatas 3:14 dice, vamos, ayúdame a leer, ¿con qué? ¿Con la qué? ¿Con la misma? ¿Con la misma? No tenga miedo, vamos, declárelo. ¿Con la misma bendición que le prometió a quién? Entonces, ¿qué bendición tú y yo tenemos, iglesia? La bendición de, ponga sus manos en su cuerpo y diga conmigo, yo tengo la misma bendición que Dios le dio a Abraham. Esto quiere decir que la misma promesa que Dios le dio a Abraham de ser bendición es la misma promesa que está sobre tu vida y sobre tu descendencia, iglesia. Así que no importa el lugar que vengas, no importa la prueba que tengas, no importa el conflicto que estés viviendo, no importa la enfermedad que estés atravesando, no importa el problema económico que estés viviendo, lo único que importa es que tú y yo entendamos que somos una bendita bendición, iglesia. Así que habla como bendecido, camina como bendecido, piensa como bendecido, decide como bendecido y haz las cosas como bendecido, porque aquel que es bendecido no va en busca de las bendiciones, sino que las bendiciones le persiguen. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Dile que está a tu lado, este año 2026 las bendiciones te van a alcanzar. Y termina el verso diciendo, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Pregunto, ¿por qué somos bendecidos? Diga conmigo, porque tengo el Espíritu Santo. Porque escúchame esto, la mayor bendición que tú y yo tenemos no es tener dinero, no es tener una casa, no es ni siquiera tener una familia, aunque es lindo tener una familia y es lo más bendecido. No es tener posesiones. La mayor bendición que tú y yo tenemos es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo lo va a tener todo, iglesia, y nada le va a faltar. Hoy profetizo sobre tu vida. Alza tus manos, iglesia, que a través del Espíritu Santo nada te va a faltar. Te va a poder faltar casa, carro, recursos, pero si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar a poder conquistar y a que las bendiciones te puedan perseguir, iglesia. Porque quien tiene al Espíritu Santo tiene la bendición de Dios. Escuche, quien carga la presencia de Dios tiene la bendición de Dios. Porque con la presencia vencemos enfermedades, con la presencia vencemos obstáculos, con la presencia vencemos maldiciones, con la presencia vencemos persecuciones, con la presencia vencemos maldiciones, tentaciones. Porque quien carga la presencia de Dios carga la bendición de Dios. Dale un aplauso al Señor si lo crees.